Dios les bendiga a todos mis queridos amigos de YouTube y mis queridos hermanos que me ven. Hoy, como siempre, les quiero compartir sobre la palabra de Dios, pero en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que se llama los hijos de Dios. Los hijos de Dios, en el cual vamos a hablar del pecado. Vamos a hablar sobre el pecado. Y este texto se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 3, del 1 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. ¿Ok? Yo les voy a leer el texto, pero primeramente vamos a orar como siempre para que Dios me dé discernimiento, me dé sabiduría, entendimiento, para yo poder expresarme, para poder explicar esta palabra que el Señor puso en mi corazón, poder compartir con ustedes. Y bueno, yo espero que esta palabra pueda llegar a sus mentes, a sus corazones, a su alma, a sus vidas, que pueda llegar a ustedes y que ustedes esta palabra la puedan guardar en sus corazones, para que luego se hagan una autoevaluación, porque todos debemos autoevaluarnos para saber cómo estamos llevando nuestras vidas, cómo nos estamos comportando, cómo estamos actuando con respecto a Dios, con respecto a los demás, con respecto a nosotros mismos. O sea, ¿qué estamos haciendo? Si estamos viviendo en pecado, o nos estamos arrepintiendo, o estamos cambiando nuestra manera de pensar, de actuar, de expresarnos, si es correcta o no es correcta, y si tenemos una vida agradable a Dios, si es como a Dios le gusta que nosotros vivamos, ¿no? Si nuestra vida es agradable a Dios. Entonces, bueno, vamos a orar primero y luego pues ya le continúo a hablar del tema, ¿ok? Amado Dios, amado Espíritu Santo, en esta hora te presento mi vida, Padre Celestial, te presento mi mente, te presento mi corazón, te presento mi espíritu, mi alma, todo lo que integra mi ser, todo mi ser, Señor, lo pongo en tus benditas manos para que seas tú guiándome, para que seas tú hablando a través de mi boca, para que seas tú, Señor Jesucristo, tomando el control de este momento, para que las personas que escuchan este video en esta hora puedan entender esta palabra, puedan comprenderla, puedan autoevaluarse, así como tú me has hecho autoevaluarme a mí misma, para saber cómo se están comportando, cómo nos estamos comportando, si estamos viviendo una vida agradable a ti, o si estamos viviendo una vida que no es correcta, o si estamos tambaleando, si estamos en tibieza, es decir, si tenemos una vida inestable con respecto a las cosas buenas o con respecto a las cosas malas, en el sentido de que si estamos haciendo lo bueno un día y lo malo al otro día, Señor, porque tenemos que tener una estabilidad en nuestras vidas, tratando de vivir en el modo correcto, Señor, como a ti te agrada, sin pecado, Señor, y haciendo lo posible por no volver a pecar, por reducir, Padre, el margen de pecado, eliminar en lo absoluto el margen de pecado, Señor. Sabemos que es un trabajo de todos los días, sabemos que es un proceso, sabemos que no es algo que se logra de la noche a la mañana. Tú poco a poco nos vas transformando, nos vas perfeccionando y nos vas ayudando a ser, Señor, los seres humanos que tú quieres que nosotros seamos, los hijos que tú quieres que nosotros seamos, las criaturas que tú quieres que nosotros seamos, porque tú nos has hecho a imagen y semejanza tuya, tú nos has creado a tu imagen y semejanza, entonces debemos actuar como quieres tú, agradándote a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, gracias a Dios Todopoderoso por haberme escuchado, y porque en este momento eres tú el que vas a hablar a través de mi boca, amado Jesús, eres tú el que me vas a guiar, porque yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, entonces, voy a empezar leyendo, ¿verdad? Esta palabra que, como les había dicho antes, está en el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10.
También he seleccionado algunos versículos que he anotado en mi cuaderno donde anoto toda la meditación que hago con respecto a cada versículo, ¿no? Entonces he anotado allí algunos versículos que quiero compartirles, ¿ok? Entonces voy a leerle el texto que dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos llamó a ser hijos de Dios. Cuando somos criaturas que no hemos sido bautizadas, que no conocemos a Jesucristo, que no lo hemos aceptado, que no hemos sido llenos del Espíritu Santo, nosotros vemos diferentes a las personas que ya son cristianas, que ya aceptaron a Cristo, que ya viven en Cristo, que ya son hijos de Dios. Porque, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, sabemos que hay criaturas y hay hijos de Dios. Todos en lo general somos criaturas, pero después que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. A esto se refiere. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios, conocemos al Espíritu Santo, entonces nosotros pasamos a ser hijos de Dios porque nos hemos bautizado, porque hemos sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, como dice aquí, en el primer versículo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce como cristianos que somos porque todavía no han conocido a Dios. Saben que hay un Dios que existe, pero no lo conocen. Porque usted puede saber que una persona existe, pero si usted no la trata, no se comunica con ella, no está diariamente con ella, no habla con ella, no la visita, usted esa persona no la conoce. Usted sabe que existe, pero no la conoce. En cambio, las personas, ¿verdad?, que conocen a Cristo, que visitan a Cristo en las iglesias, que oran, que son bautizados, que son llenos del Espíritu Santo, que cumplen con los mandamientos de Dios, que cumplen con las leyes de Dios, con lo que dice en su palabra, con su voluntad. Entonces esa persona ya conoce a Dios. No solamente sabe que Dios existe, también lo conoce. Estos son los cristianos, llamados cristianos porque conocen a Cristo, porque conocen a Dios, al Espíritu Santo, porque practican el Evangelio. En cambio, las personas que dicen: yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero no leen una Biblia, no practican la voluntad de Dios, no se congregan en las iglesias, entonces, ¿cómo pueden decir que conocen a Dios? Saben que existe, pero no lo conocen. ¿Ok? En el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y empezamos a leer su palabra, empezamos a conocer su palabra, entonces nosotros iniciamos a practicarla, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a tener una comunión con Él, y sabemos que somos semejantes a Él, y sabemos lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Entonces nosotros vamos a dejar de cometer pecados, vamos a dejar de cometer faltas, porque ya sabemos, ¿verdad?, que esto que es contrario a la voluntad de Dios, a Dios no le agrada, que sería el pecado.
entonces vamos a dejar de pecar. Entonces ahí nos tenemos que purificar, comenzamos a purificar nuestras vidas y comenzamos a ser puros, porque nuestro Dios y Padre es puro, nuestro Señor Jesucristo es puro. Entonces nosotros nos tenemos que purificar. Este tema también trata no solamente de que somos hijos de Dios, sino que trata también del pecado, de dejar de pecar, de dejar lo que a Dios no le agrada, de dejar de hacer lo que a nosotros nos parece que es correcto. La palabra de Dios también dice que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Para eso tenemos la Biblia, que es el manual de instrucción que nos ayuda a saber vivir nuestras vidas, a saber tomar las decisiones correctas y a saber caminar por el camino de Dios, a saber actuar como Dios quiere que actuemos. Continúo a leer el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dios vino a quitar el pecado del mundo. Dios vino a ayudarnos a dejar de pecar. Dios vino a decirnos de qué modo estamos viviendo que a Él no le agrada. Él mandó a su Hijo al mundo a lavarnos de pecado, a llevarse todos nuestros pecados sobre su propio cuerpo, a lavarnos de pecado, para que ya no pecáramos más, para que creyéramos en Él y dejáramos de pecar. Es lo que el Señor nos dice aquí. Si nosotros conocemos a Dios, quiere decir que nosotros vamos a enderezar nuestras vidas y vamos a dejar de pecar y vamos a comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Pero si seguimos pecando, quiere decir que todavía no le hemos conocido. Usted se puede bautizar, pero si usted no deja de pecar, usted todavía no ha conocido a Dios. Si usted dice, yo me quiero bautizar, pero usted todavía en su corazón no está seguro de que quiere cambiar su vida y se bautiza y sigue cometiendo el mismo pecado, usted está bautizado ya, usted aceptó a Jesús ya, pero usted lo aceptó de la boca para afuera. Usted lo aceptó de labios para afuera. Usted no lo aceptó en su corazón. Usted no dejó que Jesús entrara en su corazón. Como dice en la palabra, este pueblo de labios me confiesa, pero su corazón está muy alejado de mí. Porque si ya usted aceptó a Jesucristo, se bautizó, entonces ya usted es consciente de que usted tiene que dejar de pecar, de que usted no puede seguir pecando. Porque si usted se bautiza y sigue pecando, quiere decir que usted no ha conocido a Cristo, porque el que conoce a Cristo sabe que no puede seguir pecando, lo sabe bien. Continúo a leer el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Dios vino, ¿verdad?, a ayudarnos a entender que Él mandó su Hijo amado, su único Hijo, para ayudarnos a deshacer las obras del diablo, o sea, para Él mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, deshacer las obras del diablo, y para ayudarnos a nosotros a deshacer también esas obras, para darnos poder, para nosotros poder reprender y echar fuera las obras del diablo, para poder reprender y echar fuera sus demonios, para poder evitar el pecado, para resistir la tentación y no caer en la tentación de pecar, para fortalecernos con su Santo Espíritu, y que cuando el enemigo venga a tentarnos para hacernos caer en pecado, nosotros le podamos decir no,
no y no caer en este pecado, como cuando el diablo tentó a Jesucristo, que le dijo que si se postraba y lo adoraba, él le iba a dar todos los reinos del mundo. Y Jesucristo le dijo a él, escrito está, solo a tu Dios adorará y solo a él servirá. Bueno, el enemigo también viene a tentarnos a nosotros, cristianos y no cristianos, viene a tentarnos. Y entonces cuando viene con esa tentación es el momento de nosotros decirle, no voy a caer en la tentación, yo le sirvo a Jesucristo. Jesucristo murió por mí en una cruz para lavarme de mis pecados. Jesucristo vino a deshacer las obras tuyas, las obras del diablo, tus obras, Satanás, vino a deshacerlas. Jesucristo nos dio poder a nosotros los cristianos para deshacer las obras del diablo. Y si tú, mi amigo, todavía no has aceptado a Jesucristo, acéptalo en tu corazón, conviértete, arrepiéntete, perdona a los que te han ofendido, perdónate a ti mismo por haber ofendido a otros, pídele perdón a Dios por haber fallado, acepta a Jesucristo en tu corazón, déjalo entrar en tu corazón y ya no peques más, y deshace las obras del diablo con el poder del Espíritu Santo, porque ya Jesucristo venció al enemigo hace rato que lo venció, él está vencido. El enemigo está vencido hace rato y nosotros somos más que vencedores. Lo dice en la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra, mi amigo. Y tú, mi hermano, que ya te has convertido, medita en la palabra todos los días. Meditemos, cristianos y no cristianos, meditemos en la palabra. Busquemos de Dios. Porque el que comenzó toda obra en ti y en mí, la va a perfeccionar día con día la va a perfeccionar. Así lo dice el Señor en su palabra, así que pongámonos a cuenta con el Señor, mis queridos hermanos. Continúa a leer el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando usted reconoce todos sus pecados y se arrepiente, pide perdón a Dios, pide perdón a aquellos que usted ha ofendido, usted perdona por las ofensas que le han hecho, y usted se arrepiente y acepta a Jesucristo de corazón, le abre la puerta de su corazón y lo deja entrar en su corazón, entonces ya usted no quiere pecar más, ya usted está arrepentido de corazón y ya usted inicia a hacer un cambio en su vida. Y Jesucristo día con día va perfeccionando su vida, la va transformando y usted empieza a tener una conducta agradable a Dios. Y ya cuando el enemigo lo viene a tentar con algún pecado, usted dice, no, yo tengo temor de Dios, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, ya me convertí, ya soy lleno del Espíritu Santo, ya soy bautizado en el nombre de Jesús, ya reconocí mis pecados y me arrepentí. Dios no puede ser burlado, no me puedo burlar de Dios, no puedo caer en esta tentación, no, diablo inmundo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca que sale de Jehová, de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dile que no al diablo, no quiero este pecado, no quiero esta tentación, yo no vivo de esa tentación que tú me quieres ofrecer. Yo no vivo de eso que tú me quieres regalar o que tú me quieres dar, diablo inmundo, Satanás, yo no vivo de eso. Yo no quiero eso. Porque no de solo pan vive el hombre, porque el pan puede ser una representación de cualquier pecado o cualquier tentación que el diablo te quiere presentar, que el diablo te quiere regalar, para que tú digas, ay, eso me gusta, eso se ve bien, yo voy a aceptar eso, pero estás cayendo en tentación, estás cayendo en pecado y le estás aceptando al diablo algo que no es correcto para tu vida, no es correcto ante los ojos de Dios y que después te va a traer consecuencias graves, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte y las consecuencias que te trae son graves y no solamente te trae consecuencias a ti, también le trae consecuencias a todas las personas que están a tu alrededor. Pero si tú le dices, mira, diablo inmundo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, entonces el diablo va a tener que correr. Si tú le dices al diablo, no meterás a prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios,
yo solamente le sirvo a Dios, yo solamente adoro a Dios, entonces Él tiene que huir de ti. Entonces dígale que no al pecado, mi hermanito querido, dígale que no al pecado, mi hermanito querido, dígale que no al pecado, mi amigo. Digámosle que no al pecado, digámosle que no. Dios nos dio un libre albedrío, pero tomemos la decisión correcta, porque Dios no nos dio un libre albedrío para cometer errores, para cometer pecados, para tomar las decisiones incorrectas. No, mi hermano, seamos inteligentes, mi amigo querido, seamos inteligentes, que nosotros tenemos una cabeza, un cerebro para pensar, utilicemos el cerebro, la cabeza, pensemos antes de hacer las cosas. Ok, leo el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace la justicia de Dios, todo aquel que no cumple la voluntad de Dios, todo aquel que no hace lo que Dios le manda hacer, no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios obedecen a su Padre. Y si usted, mi hermanito querido, ¿verdad?, se equivocó, cometió un error, cayó en una tentación, cometió un pecado, porque somos perfectos, no somos perfectos, vivimos en un cuerpo de carne, pero sabemos que tenemos que dejar de pecar y no caer en la tentación. Pero si usted llegó a caer en esa tentación, pídale inmediatamente perdón a Dios, arrepiéntase inmediatamente, no le dé cabida al diablo, no lo deje para mañana. No, mañana me arrepiento, pequé hoy, me arrepiento mañana. No, mismo, si usted pecó hoy, hijito querido, amiguito querido, hermanito querido, arrepiéntase hoy mismo, al ratico, arrepiéntase rápido, no le dé cabida al diablo. No permita que este pecado que cometió haga raíz dentro de su corazón, porque por un pecado viene otro pecado, y viene otro pecado, y viene otro pecado, se convierte en una cadena. No. Rompamos esta cadena de pecado en el poderoso nombre de Jesús. Basta de pecar. Vamos a dejar de pecar. Vamos a hacer todo lo posible. Y para dejar de pecar, mire, hay que estar en oración constantemente. Todos los días, orar sin cesar, sin parar, porque la oración es la que nos da la fuerza para no pecar, pidiéndole al Espíritu Santo que nos fortalezca, nos ayude, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no podemos pecar, porque no podemos ensuciar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, que es nuestro corazón, que es nuestro interior. No lo podemos ensuciar con el pecado, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo inmundo. Entonces limpiémonos de pecado, no nos ensuciemos más, que cuando nosotros nos bautizamos y somos llenos del Espíritu Santo, Jesucristo nos lava de pecado. Pero si nosotros nos seguimos ensuciando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hágase esa pregunta, vamos a autoevaluarnos. Ok, entonces les recuerdo que he leído el libro de Primera de Juan, del versículo 3 Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y el tema se llama Hijos de Dios. Hijo de Dios, haciendo referencia a los hijos de Dios y a los hijos del enemigo. Aquellos que no pecan porque son hijos de Dios, porque ya lo aceptaron, y aquellos que continúan pecando porque son hijos del enemigo, todavía se mantienen en el pecado. Entonces, es bueno que usted en su casa, ¿verdad?, repase esta lectura y le pida dirección a Dios para que Dios le dé entendimiento, discernimiento, el Señor le vaya explicando, ¿verdad?, y le vaya haciendo entender dentro de su corazón qué es lo que quiere decir esta palabra. Pídele sabiduría a Dios, que Él le da la sabiduría sin negarla. Yo hice una reflexión, ¿verdad? Estaba meditando en este texto que acabo de leer, y estaba meditando en otros versículos. Estaba analizando, y de ese análisis que hice, saqué una reflexión. Entonces yo quisiera leerles esta reflexión a ustedes, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes aquí esta reflexión. Entonces, coloqué así: el pecado. El pecado es toda aquella práctica contraria al mandato de Dios
que se considera pecado y es pecado contra el mismo Dios. Toda práctica contraria a lo que Dios nos pide, el cumplimiento de sus mandamientos, su santa voluntad, su perfecta voluntad, lo que dice en su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, toda práctica contraria a esto, toda práctica que no va de acuerdo con esto, es pecado. Porque como ya les dije antes, hay dos caminos, el bien y el mal. No hay un tercer camino. Por eso Dios no quiere gente tibia. Dios quiere gente o caliente o fría. Pero gente tibia no. Dios no quiere una gente que esté pecando hoy y mañana esté haciendo lo bueno. Esté pecando mañana y pasado mañana esté haciendo lo bueno. No, tienes que hacer lo bueno todos los días o hacer los malos todos los días. Pero si tú haces lo malo, ya tú sabes de quién tú eres hijo. Si tú haces lo malo, ya tú sabes a quién le perteneces tú. Si tú haces lo malo, ya tú sabes a dónde tú vas a ir, cuál es tu final. Pero si tú buscas de Dios y te consagras a Él y lo aceptas a Él y te bautizas en el nombre de Jesucristo su Hijo y eres llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y practicas la sagrada voluntad de Dios que es su palabra, entonces ya tú sabes que eres hijo de Dios. Ya tú sabes que no puedes estar en tentación, ya tú sabes que no puedes pecar, ya tú sabes en qué camino tú estás caminando, que es el camino del bien, no el camino del mal, porque el camino del mal te lleva al enemigo, te lleva al diablo. El camino de Dios te lleva a Dios. Y les hablo claro, mis hermanos queridos, mis amigos queridos, yo les hablo claro. Yo no les voy a adornar nada. Yo les voy a hablar como dice en la palabra, porque la palabra es espada de doble filo. La palabra de Dios es espada de doble filo. Corta para allá y corta para acá. Los ministra a ustedes y me ministra a mí también. No adornemos la palabra de Dios, no. Hablemos la palabra de Dios como está aquí, sin alterar y sin quitarle nada, porque la palabra de Dios está completa. Porque a veces predicamos la palabra o se predica la palabra adornando las cosas como para que la gente no se ofenda, como para que la gente no se sienta mal. La palabra de Dios no tiene que ofender a nadie. La verdad no tiene que ofender a nadie. Por la verdad murió Cristo. Si es verdad que uno tiene que hablar con educación, uno tiene que hablar con buenos modales, buenas maneras, muy educadamente, pero la verdad se tiene que decir. No podemos adornar las cosas, inventar cosas que no son para que la gente no se ofenda. No se ofenda, mi hermano. Si Dios lo corrige a usted y me corrige a mí, y lo corrige a usted, amigo querido, es porque quiere que usted se salve. Es porque quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. Es porque quiere que usted deje de pecar y yo también. Entonces vamos a aceptar la corrección. Siempre estoy diciendo esto en los videos. Aceptemos la corrección. Ok. Solo existen dos caminos, el bien y el mal. Es decir, todo lo que no va de acuerdo con el bien es determinado como mal o pecado, porque no hay ninguna comunión entre el bien y el mal. No hay ninguna comunión entre el bien y el mal, no hay ninguna comunión entre Dios y el diablo. No existe, no hay ninguna comunión entre ellos dos. Dios no se pone de acuerdo con el diablo y el diablo no se pone de acuerdo con Dios. Entonces no puede haber en el mundo una persona que diga que ha aceptado a Dios y anda con una tibieza. Lo tibio, Dios lo vomita de su boca. Vamos a dejar la tibieza, ¿sí? Vamos a dejar de ser tibio, mi querido hermano. Y tú, mi amigo, ya deja de ser ahí, tú sabes, del mundo, haciendo lo que tú quieras, haciendo lo que te provoca, metido en problemas, metido en pecado, metido en cosas malas, ahí haciendo cosas que tú sabes que no están bien, bebiendo, fumando, emborrachándote, drogándote, las mujeres prostituyéndose, haciendo pornografía, los violadores abusando niñas, abusando mujeres, violentando mujeres, los hombres dándole golpes a las mujeres. Basta, déjate de eso, de ese pecado, por favor reacciona, dejémonos de hacer cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Por favor, reflexiona ya. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere que te bautice, llenarte de su Santo Espíritu. Dios quiere hacerte un hijo de Él.
Y Dios quiere hablarte claro, sin adorno, como es debido. Entonces, vamos a acomodarnos todos. Los cristianos vamos a afirmarnos. Dejemos la tibieza, que Dios no es un juguete, con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Y los que no son cristianos, por favor, den un paso al frente. No lo dejen para mañana, ni para más tarde, porque para más tarde puede ser bien tarde. Se tienen que arrepentir es aquí. Y los cristianos que han hecho cositas por ahí, que se han equivocado, arrepintámonos, porque yo también soy cristiana, yo también he cometido errores, yo también he pecado, yo también he fallado, pero me he arrepentido, le he pedido perdón a Dios, le he pedido perdón a las personas a las cuales le he fallado, me he perdonado a mí misma, y si peco, de una vez corriendo, Señor, perdóname, me arrepiento, porque puedo pecar con una mirada, puedo pecar con una mala palabra que se me puede salir en un momento determinado porque de repente me molesté, uno nunca sabe, vamos a ser sinceros, quitémonos la máscara, quitémonos las máscaras, seamos sinceros, vamos a buscar de Dios y a dejarnos perfeccionar por Dios, sin máscara, sin mentira, sin aparentar una cosa cuando estamos delante de los demás y cuando estamos detrás somos todo lo contrario. No, o somos cristianos o somos cristianos, pero no vamos a ser cristianos y mundanos al mismo tiempo. Vamos a tomar la decisión. Dejemos toda tibieza, mi hermano querido. Y el que no es cristiano, busque de Dios, no pierda tiempo, busque de Dios, busque de Dios. Dios es aquel que nos perfecciona, es aquel que nos lava del pecado, es aquel que comenzó toda obra en nosotros y la va a terminar. Entonces, como les estaba diciendo, toda práctica contraria a la voluntad de Dios, a las leyes de Dios, a las ordenanzas de Dios, a los mandamientos de Dios, toda práctica contraria a esto es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, ¿ok? Entonces, aquí busqué otro versículo que le quiero compartir. Está en Primera de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y esta palabra dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto está en Primera de Juan 1:6. Si nosotros decimos soy cristiano, o si yo digo conozco a Dios, creo en Dios, estoy en los caminos de Jesucristo, estoy en los caminos de Dios, pero yo sigo robando, sigo diciendo groserías, sigo diciendo mentiras, si soy un asesino sigo matando, si soy un violador sigo violando, bueno, toda clase de pecado que se pueda mencionar. O sea, si yo sigo en mi pecado, pero digo que creo en Dios, entonces yo me hago una mentirosa. Pero hay una cosa, a la única que estoy engañando es a mí misma, porque a Dios no lo puedo engañar. Entonces usted, mi querido amigo, si usted dice que usted cree en Dios, que usted aceptó a Jesucristo en su corazón, que usted está en los caminos de Dios, entonces deje de pecar. No aparente ser una cosa delante de los demás para quedar bien, y entonces después, cuando la gente se da la vuelta, se voltea, entonces usted sigue pecando. Se está engañando usted mismo. A Dios no lo puede engañar. Entonces vamos a ser sinceros, vamos a ser claros, vamos a ser transparentes, vamos a hacer las cosas del modo correcto. Mi querido hermano, mi querido amigo, esto te lo digo con todo el amor del mundo. Si yo me tomo un espacio de mi tiempo, no es porque yo quiero. ¿Sabes por qué? Porque Dios me está enseñando a mí a amar a mi prójimo como a mí misma. Porque hay 2 mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti misma.
Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, yo tengo que hacer lo que Dios me pide que haga, y Dios es el que me ha puesto en mi corazón a hacer estos videos para compartirte la palabra aquí. Porque compartiéndote la palabra aquí también Dios me está enseñando a mí, porque aquí yo estoy aprendiendo al igual que estás aprendiendo tú. Entonces, si yo amo a Dios, yo tengo que obedecer lo que Él me dice. Si yo amo a Dios, yo lo tengo que obedecer. Y si yo te amo a ti, mi hermano, si tú eres mi prójimo y yo amo a mi prójimo como a mí misma, yo te tengo que decir a ti, mi hermano querido, las cosas que estás haciendo mal para que tú las dejes de hacer. Y tú también me puedes decir a mí lo que yo estoy haciendo mal para que yo lo deje de hacer. Porque el que te ama te corrige. Entonces Dios es el que pone el querer como el hacer dentro de nuestros corazones. Es Dios que me pone a mí a hacer este video. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y empezamos a amar a Jesucristo con todo nuestro corazón, cuando nos enamoramos de Jesucristo, entonces nosotros queremos hacer todo lo que Jesucristo nos pone en nuestro corazón. Y cuando Jesucristo nos pone algo en nuestro corazón y no lo hacemos, mire mi hermano querido, usted lo sabe que es así. Uno se siente mal, uno se siente como que, ay Dios mío, te fallé, te defraudé. Porque a veces Dios te dice, haz tal cosa, haz esto, y tú por miedo a lo que va a decir la gente, ay, se van a burlar de mí, ay, me van a decir que estoy loca por decir algo, ay, me van a decir que estoy mal. Entonces usted no lo hace, usted no lo hace. Les pido disculpas que me sonó el celular, les pido disculpas, mis queridos amigos, la próxima vez lo apago, perdónenme por favor que fue una interrupción. Pues sí, entonces a veces a nosotros Dios nos dice, háblale a este muchacho, o háblale a tu jefe, o háblale a tu amigo, o háblale a tu compañero de clase, dile esta palabra. Entonces tú empiezas en tu mente, ay Dios mío, pero si yo le digo eso se va a burlar de mí, no me va a creer, ay Dios mío, pero si yo le digo eso se va a pensar de mí que yo estoy loco, ay Señor, no, mejor yo no le digo nada, Padre, ay no, esas son ideas mías, ahora yo estoy pensando de que Dios me está hablando, ay Dios mío, no, Dios sí te está hablando, el cristiano sabe que Dios habla. Y entonces tú dices, ay no, mejor no digo nada, mejor me quedo callado. Pero después te duele en tu corazón y te remuerde la conciencia, te viene el remordimiento porque tú sabes que Dios sí te estaba mandando a hacer algo y tú no lo hiciste. Bueno, yo estoy haciendo esto porque Dios me mandó y no quiero tener remordimiento de conciencia. No quiero de verdad tener remordimiento de conciencia, no quiero de verdad después lamentarme porque no hice la voluntad de Dios, mis hermanos. Por eso yo les estoy compartiendo la palabra a ustedes. Y no me estoy poniendo a pensar, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Se van a burlar? ¿Se van a reír? No. Yo quiero pensar qué va a decir Dios de mí. ¿Qué va a decir Dios de mí si yo no le hago caso, si yo no cumplo con su voluntad, si yo no soy obediente? Eso sí me da miedo, ¿yo? Eso sí me da mucho miedo, no hacer la voluntad de Dios. Pero que diga la gente, si se ríe o no se ríe, mire, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Yo creo que las cosas de Dios no son para reírse ni para burlarse, hay que tomárselas en serio, mi querido hermano querido, precioso. Yo les pido perdón si ustedes piensan que soy muy directa, pero mis hermanitos queridos, mis queridos amigos, tenemos que ser transparentes y verdaderos, ser sinceros sin adornar las cosas, porque la palabra de Dios no tiene adornos. Ella es clarita como el agua, transparente, limpiecita. El que tiene oídos que oiga y el que tiene ojos que vea. Lo dice en la palabra. O sea, que el que no quiere ver y el que no quiere escuchar es porque no quiere. Así mismo, porque no quiere. Porque la palabra de Dios está clara. Y si usted le pide sabiduría y entendimiento a Dios, Dios le revela su palabra. Ok. Debemos hacernos una autoevaluación. Debemos hacernos una autoevaluación. Usted y yo, todos, con respecto a nuestra manera de comportarnos y de actuar, para así darnos cuenta si en verdad estamos agradando y cumpliendo con la voluntad de Dios, sabiendo que abstenernos de todo pecado forma parte de la sagrada voluntad de Dios. O sea, sabiendo nosotros que al
nosotros abstenernos de cometer cualquier tipo de pecado, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces autoevaluémonos para ver cómo nos estamos comportando, qué estamos hablando, qué estamos haciendo, cómo estamos tratando a las demás personas, y si tenemos que pedir perdón, pues pidamos perdón. Si tenemos que arrepentirnos, pues arrepintámonos. Usted lo ve difícil al principio, eso de pedir perdón y arrepentirse, pero es fácil. Después que ya usted, mire, doblega su corazón delante de los ojos de Dios, se humilla delante de Él, Dios le va a quitar todo orgullo malsano, porque eso es un orgullo malsano, no querer pedir perdón, no querer aceptar el error y arrepentirse, eso es un orgullo malsano, pero después Dios le quita todo eso cuando usted lo acepta y doblega su orgullo delante de Dios y humilla. Entonces ya usted, mire, lo más fácil va a ser perdonar, lo más fácil va a ser reconocer su error, eso va a ser lo más fácil, y ya después que a mí me va a dar la razón. Los cristianos que ya tienen tiempo en el Evangelio y que tienen a Dios de verdad en su corazón, que están bien fundamentados, saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Otro versículo que le quería compartir está en el libro de Gálatas 6:8, libro de Gálatas 6:8, dice: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu cosechará vida eterna. O sea, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted siembra cosas malas, eso es lo que usted va a cosechar. Si usted peca, la consecuencia de su pecado va a repercutir sobre usted. Usted va a ser el principal afectado, el principal dañado, y su pecado también va a dañar a otras personas. Por eso es importante dejar de pecar, porque no solamente nos dañamos a nosotros, dañamos a los demás. Es importante. El otro versículo es Efesios 4:26 al 27. Efesios 4:26 al 27, y dice así: si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. Si usted se enoja, en el momento que usted esté enojado, mejor usted no hable. Mejor usted permanezca en silencio. Porque si usted habla en este momento, usted va a decir cosas de las cuales usted se va a arrepentir. Usted va a decir cosas que van a ofender y van a dañar a otras personas. Usted va a decir cosas que lo van a hacer quedar mal a usted como persona y como ser humano y como hijo de Dios y como criatura de Dios. Entonces cuando usted se ponga bravo, cállese la boca un momento, reflexione, deje que la otra persona hable. Si la otra persona lo está insultando a usted, déjelo que hable. Conténgase. Después que a la persona se le haya pasado su molestia, su rabia, y después que a usted se le haya pasado también su molestia y su rabia y su sentido de ofensa que le han hecho, puede ser días después, no en el mismo momento, días después, cuando ya todo está más calmado, entonces usted busca a la persona y empiece por usted mismo. Así usted crea que usted tiene la razón y que la persona que le insultó fue aquella que falló, que le insultó sin razón o sin necesidad. Usted empiece a hablar por usted mismo. Usted le dice: mira, fulano, perdóname si yo te hice algún daño, aunque quizás no me di cuenta que te ofendí o que te dañé, o si quizás yo no creo que te dañé, pero yo te pido que me perdones porque quizás dije algo o hice algo que, aunque si yo creo que no es así, que no te dañé, pero en realidad sí te dañé porque te hice daño, tú te ofendiste, te sentiste mal. Entonces yo quisiera que por favor tú me dieras la oportunidad, ¿verdad?, de saber qué fue lo que yo te hice para poder arrepentirme y pedirte perdón. Cuando esa persona escuche estas palabras, si esa persona fue la que se equivocó, si esa persona fue la que hizo mal, créeme, mi hermano querido, créeme, mi querido amigo, que esa persona va a reflexionar y te va a decir: mira, fui yo el que me equivoqué, fui yo el que fallé, discúlpame porque te grité, discúlpame porque te ofendí, discúlpame porque te hice mal. La palabra mansa calma la brava, pero tenemos que dejar de estar molestos. Aquí dice que no dejes que se ponga el sol
y que no le des cabida al diablo, o sea que no te quedes con el enojo. Cuando yo te digo que esperes que pasen días después para poder hablar con la persona, no es que tú vas a pasar días molesto, bravo, o sea, arrabiado, o sea, con rabia para poder hablar con la persona, no. Si la persona te ofendió, tú la perdonas en ese mismo momento, pero ya cuando se te pase la rabia a ti, tú vas y hablas con ella. O sea, cuando se te pase la rabia no es que vas a durar una semana molesto, lleno de rabia. No me malinterpretes. Lo que estoy queriendo decir es lo siguiente, te hago un ejemplo. Tú me insultas, me estás insultando, me estás diciendo cosas, ¿verdad? Yo te estoy escuchando. Obviamente me estoy sintiendo mal porque lo que estoy escuchando no me agrada. Pero yo en este momento te estoy perdonando, le estoy pidiendo al Señor, Señor, por favor, no dejes que sus palabras me dañen, no dejes que sus palabras me ofendan, Padre. Ayúdame a perdonarlo, Señor, ya lo perdono. En tu mente, mientras que la persona te está diciendo cosas en tu mente, Señor, lo perdono, ayúdame a perdonarlo, Señor, que estas palabras que me esté diciendo esta persona no me ofendan, que no me hagan daño, por favor, callado. Después que la persona deja de hablar, tú le dices, bueno, mi hermano querido o mi amigo querido, hablamos otro día cuando nos sintamos mejor los dos, ¿verdad? Pero tú no te vayas molesto, porque ya tú lo estás perdonando, en tu mente lo has perdonado, o en ese mismo momento tú le puedes decir, mi hermano, perdóname, pero hablamos otro día, perdóname, sí, yo sé que estás molesto ahora y yo también me siento un poco ofendido, molesta, vamos a hablar otro día, sí, pero ya dejemos eso hasta aquí por hoy y después hablamos con más calma, sí, pero ya tú lo has perdonado en tu corazón, no es que te vas a ir tú molesto, lleno de rabia, porque entonces ahí le estás dando cabida al diablo, ahí estás dejando que se ponga el sol enojado, no podemos dejar que se ponga el sol, ponerse al sol quiere decir que pasen varios días estando tú molesto, porque le das cabida al diablo, y te hablo por mi propia experiencia, porque me ha pasado que gente me ha insultado, y yo como no soy una persona de reaccionar en el momento, tengo efecto recargado, tú me insultas y yo me quedo callada, porque en el momento no sé, estoy como analizando qué es lo que tú me estás diciendo, o sea, como tratando de comprender por qué me está diciendo todas estas cosas. No reacciono en el momento, yo reacciono después, a los días, que te llamo, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué me dijiste eso? Puede ser también que de repente si tú en este momento que yo te llamé después para reflexionar, tú vuelves y me gritas y me ofendes, puede ser que yo también reaccione y te grite y te ofenda. Pero en ese mismo momento yo tengo que reaccionar y decir, no, espérate, si yo soy una hija de Dios y yo soy cristiana y amo a Dios y amo a mi prójimo como a mí misma, ¿por qué lo voy a insultar? No, ya va, espérate. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le hago estos ejemplos? Porque somos seres humanos, porque no somos perfectos, porque esta carne es débil, porque a veces esta carne quiere hacer lo que ella quiera. El espíritu de nosotros está disponible a hacer el bien, a hacer la paz con la persona, o sea, no pelear con la persona, pero esta carne nos quiere dominar y quiere hablar ella, quiere hacer lo que ella quiera. Por eso dicen que el espíritu y la carne no están de acuerdo. El espíritu que Dios puso en nosotros no está de acuerdo con nuestra carne. Nuestra carne quiere insultar a la persona. Uy, la carne se llena de rabia y quiere insultar a la persona. El espíritu, el soplo de vida que Dios nos dio, el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, su Santo Espíritu nos dice, no, espérate, no grites, no insultes a nadie, no cállate la boca, ahora no hables, no es el momento de hablar, no, perdónalo, no te ofendas. Hay una guerra entre el espíritu y la carne, porque el espíritu y la carne no se ponen de acuerdo. Entonces tenemos que estar atentos con esto, tenemos que tener cuidado con esto. El otro versículo que le quiero compartir es Romanos, libro de Romanos 8:8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No vivamos ya más en la naturaleza pecaminosa, porque así no podemos agradar a Dios. Si decimos amar a Dios, tenemos que dejar nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que dejar de pecar, tenemos que autoanalizarnos, evaluarnos y ver qué estamos haciendo de malo, que a Dios no le agrada y que no le agrada a los demás, porque no es correcto, porque no viene de Dios. No viene de Dios y lo tenemos que dejar de hacer. Ok, el otro versículo
está en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará toda maldad. Si Dios ve que nosotros confesamos nuestros pecados, como Él es fiel a nosotros y es justo, Él nos va a perdonar toda nuestra maldad. Todo lo malo que nosotros hemos hecho, Dios nos lo va a perdonar. ¿Ok? Pero tenemos que dejar de pecar, nos tenemos que dejar guiar por Dios y por el Espíritu Santo para no caer en pecado, para no caer en tentación. Tengo otro versículo que es el libro de Romanos 3, 23, 24. El libro de Romanos 3, 23, 24. Y dice así: pues todos han pecado, y todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todos hemos pecado, todos, cristianos y no cristianos, sabemos que todos hemos pecado, todos nacimos con pecado, todos hemos pecado. Pero Dios en su inmenso amor, ¿verdad? Y a través de su gracia nos justifica gratuitamente, porque ¿qué nosotros nos hemos ganado? ¿Qué nos hemos ganado? Nada. No podemos hacer nada para ganarnos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos la da por su gracia, o sea, gratuitamente, mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo que le efectuó. Y ya para terminarles, ¿verdad?, con este tema, que mire, hay tantos capítulos. Yo tengo aquí más o menos como algunos 15 capítulos que hablan sobre el pecado, pero no se los voy a leer todo porque se extiende mucho, este compartir de la palabra se extendería muchísimo porque son tantos, mis hermanos queridos. La palabra de Dios es amplia. Quiero agregar otro versículo, ya el último versículo, que está en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Este es tremendo. Este que le voy a leer es tremendo. Romanos 6:23, anótelo bien. Romanos 6:23, léalo y analícelo, porque es tremenda la palabra. Mire lo que dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El hecho de pecar nos lleva a la muerte. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Para ser libres de pecado tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Para ser libres de pecado nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesús, para que Él nos lave con su preciosa sangre. Para ser libres de pecado nos tenemos que arrepentir y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a dejar de pecar. Ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a vivir una vida santa en santidad, en el camino de Dios, porque solamente hay dos caminos, el bien y el mal. El bien y el mal. Escoja su camino, pero escójalo bien. Dios le dio a libre albedrío, pero por favor, use ese libre albedrío de la manera correcta. Tome la mejor decisión, escoja a Dios, no escoja al diablo, porque el diablo es el camino que lo lleva al pecado, lo lleva al mal. Y la paga del pecado es muerte. La paga que el diablo le da a usted, por pecar, por caer en su tentación, es la muerte, ¿no? Esa es la paga que el diablo nos da. Así que mejor busquemos la paga de Dios, que es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, haciendo su voluntad, arrepintiéndonos, bautizándonos, siendo llenos del Espíritu Santo y buscando de Él. Esto es para los que no se han bautizado. Para los que ya se han bautizado, afírmense y dejen toda tibieza. Dios no puede ser burlado. Acordémonos de eso, que no nos podemos burlar de Dios. No juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser hijos de Dios. Seamos hijos de Dios, seamos verdaderamente cristianos, adoradores en espíritu y en verdad, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. No seamos así que delante de la gente somos una cosa y detrás de la gente somos otra, porque de Dios nadie se burla, ¿oyó? Bueno, mis hermanos queridos,
Les bendigo poderosamente en el nombre fuerte y poderoso de Jesús. Les bendigo, mire, grandemente. Que el Señor Jesucristo derrame bendición sobre su vida, sobre mi vida. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Que el Señor Jesucristo tenga piedad y compasión de todos nosotros los que habitamos en este mundo. Todos. Criaturas y hijos también. Criaturas e hijos también. Creyentes y no creyentes. El Señor tenga compasión. El Señor tenga misericordia. El Señor nos perdone a todos y nos ayude a arrepentirnos. Dios ama al pecador, Dios nos ama porque todos somos pecadores, pero Dios no ama al pecado. El hecho de que ame al pecador no quiere decir que lo va a dejar que peque, no, Señor, olvídese de eso. Dios ama al pecador, no al pecado, que dejemos de pecar. Bueno, ya para terminar, mis queridos hermanos, primero que todo les quiero decir muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por el espacio de tiempo que usted dedica a escuchar esta palabra. Y si a usted le parece que esta palabra le tocó su mente, le tocó su corazón, le tocó su espíritu, por favor, compártalas con las personas que usted crea que necesitan esta palabra, que para mí esta palabra la necesita todo el mundo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice en la palabra de Dios, que tenemos que leer su palabra, que tenemos que meditar en su palabra, que tenemos que orar todos los días, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y hacer su voluntad. Eso no lo digo yo, eso lo dice en la palabra de Dios. Yo simplemente estoy diciendo lo que el Señor me pone en mi corazón decirle. Los amo mucho porque el Señor me está enseñando a amar a mi prójimo como a mí misma. ¿Y sabe por qué le digo? El Señor me está enseñando, porque mire, una de las cosas más difíciles es amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted puede amar a su familia, usted puede amar a su hijo, a su esposo, usted puede amar a su mejor amigo, a su amiga, pero usted me va a decir que usted ama a un desconocido. Seamos sinceros, el único que nos enseña a amar a los desconocidos, a los que nos conocemos muy bien, a los que nos han hecho daño, sobre todo a nuestros enemigos, a los que nos han hecho las peores ofensas del mundo. El único que nos enseña a amar a estas personas es el mismo Dios, ¿sabe? Es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Por eso digo, Dios me está enseñando, pídale al Señor que lo enseñe usted también a amar al prójimo como a sí mismo. Porque al prójimo lo vemos todos los días. Y si no amamos al prójimo, que lo vemos todos los días, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos nunca? Pero sabemos que existe y lo sentimos, no lo tocamos, pero sabemos que existe. Dios existe. Y si decimos amar a Dios, también tenemos que amar a nuestro prójimo, porque Dios es amor. Si amo a Dios, amo a mi prójimo. Si amo a Dios, me amo a mí misma. Pero ese amor me lo enseña Dios. Ese amor se lo enseña a usted Dios. ¿Y cómo se lo enseña? A través de su palabra. A través de su palabra. A través de la Biblia, de su palabra, léala, medite en ella y pídele al Señor que le dé sabiduría, ¿ok? Bueno, le deseo lo mejor del mundo. Cada vez que termino los videos, no quisiera despedirme tan rápido, pero estoy tratando de hacer los videos no tan largos, porque más o menos entre 1 hora, 40 minutos, quisiera hacerlos un poquito más cortos, pero mis hermanos queridos, mis queridos amigos de YouTube, la palabra de Dios es tan amplia, tan bonita, que cuando ya se empieza a meditar en la palabra, cuando ya se empieza a buscar de Dios y a estudiar la palabra, mire, es difícil que usted no quiera hablar de la palabra, usted quiere hablar de la palabra con todo el mundo. Usted quisiera acortar de repente porque usted no quisiera como que la gente dijera, ay, esta mujer sí habla, esta mujer cómo habla. No, pero cuando se habla de la palabra de Dios, mire, es demasiado lo que se tiene que hablar, 1 hora es poco. Pero bueno, ahora sí los dejo, Dios los bendiga grandemente, bueno, se les quiere mucho y bueno, voy a tratar de seguir grabando los videos, voy a tratar, como ya les voy diciendo siempre, de mejorar la calidad, el sonido, la nitidez, la resolución. Yo estoy empezando con estas cosas, así que poco a poco voy mejorando, Dios me va a ayudar, Dios va a ir perfeccionando, dándome las herramientas para poder hacer mejor estos videos. Bueno, Dios les bendiga, les quiero mucho. Un beso y déjenme sus comentarios, ¿ok? Dios les bendiga grandemente.